Vamos a ponernos de pie todos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte en esta noche por el privilegio de estar reunidos en tu nombre en este lugar y por la bendición también de recibir la instrucción que necesitamos para ser mejores servidores en esta obra a la cual tú nos has llamado. Amado Señor, bendícenos a todos los que estamos acá, derramando de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, dándonos entendimiento, sabiduría y comprensión de tu voluntad. Bendice a nuestro hermano Gerardo, dale a él, Señor, la gracia necesaria para enseñarnos, para instruirnos, porque hemos venido acá para estar en tu presencia y recibir lo que nos quieres enseñar. Bendice a tu iglesia, a las iglesias Jesús Vive. Bendice, Señor, a cada supervisor, a cada líder, a cada anfitrión, ayudante, candidato, miembro de la iglesia, de las células, a los asistentes. Y sigue, Señor, haciendo tu obra y tu buena obra en esta ciudad. Gracias te damos por todo, dejando en tus manos estos minutos de edificación, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Asiento, hermanos. Ya saben que el hermano Gerardo va a tener dos tiempos. Él va a determinar el intermedio. En el intermedio no se disipen mucho. Regresamos en 10 minutos. ¿Ok? Buenas noches, hermanos, hermanas. ¿Cómo siguen ustedes? Apresurándonos para el día de Jesucristo, ¿verdad? Somos la novia, la esposa, en breve. Pero como a veces se dice, algo nos falta para engalanarnos. ¿Engalanar está bien la palabra? ¿No? Para prepararnos, para embellecernos como novia y ser la esposa de Cristo. ¿Qué más nos falta? El tiempo ya es muy corto. Qué bueno que está acá, que se dispone, que en humildad se ha reunido, se ha movilizado a saber qué punto geográfico. Es una gran ciudad, me sorprende. Pero que tiene esa actitud de humildad, de ser enseñable. Y es un principio para tener éxito, nunca dejar de crecer. Alguien dijo que cuando muriera, la lápida que él quería era una que llevase la inscripción de murió aprendiendo. Era alguien imparable, insaciable, que nunca decía ya sé todo, ya aprendí. Creo que únicamente se envejece en la vida cristiana y cronológicamente cuando ya no esperamos más, ya no hay una expectación. Sabe que expectación es un deseo fuerte. Cuando ya no se espera fuertemente que ocurra algo a la vuelta de la esquina, pues la vida ya no tiene sentido. Entonces somos viejos cristianos, somos viejos en la vida. De lo contrario, la actitud es el motor que nos va a llevar siempre adelante. Quiero compartir este tema que habla acerca de esa argumentación que a veces se tiene o que hemos escuchado, tal vez no la tenemos nosotros, que pretende justificar el por qué no se lidera una célula. Yo saludé a las bellas personas que son líderes y a las bellas personas que no lo son. Perdón por la mención del portugués. No era la intención decir algo que les hiciera sentir mal. Pero esas bellas personas que aún no son líderes, lideresas, o quizá conocemos a alguien que no viene porque siente que es una amenaza y que lo van a capturar y lo van a obligar. No, todo es una decisión de la voluntad. Eso es amar.
amar a Cristo, en gratitud, amar a la gente, decidimos procurar el bien de las personas. Y eso implica el comprometernos con el Señor para lograr ese fin. Pero hablábamos las palabras de Jesús que dice que la mies es mucha, hay una gran cosecha que aguarda la iglesia y que se echa a perder por falta de obreros. La culpa de la condición social de la humanidad no es solo del diablo. Creo, no sé si pudiese ser que tengamos más culpa nosotros que él, porque al fin y al cabo está derrotado. Pero la iglesia, a falta de su compromiso para sumarse y ser más obreros que puedan captar esa cosecha, pues sigue pensándolo, o sigue respondiendo a intereses muy particulares. A veces somos egoístas y queremos vivir para nosotros, pero las razones más comunes que alguien ha usado y que se las cree, ese es el problema de decir algo y repetirlo y tal vez no es real, que aquello que se dice para justificar llega a pensarse como verdad, lo creemos. O también no solamente que alguien ha usado, sino hemos oído de otros cuando se les invita a bordo y se justifican para no poder liderar una célula. Piense, ¿cuáles son? Bueno, nosotros les dije, hicimos una encuesta, no sé si a ustedes o a los supervisores, si aquí o en Chimbote o en algún lugar, ya no sé dónde digo lo que digo, pero hicimos con los supervisores, luego de que nos encontramos con números bajos en los reportes, una encuesta para saber la razón por la que los líderes habían dejado de ser líderes, si es que un día existieron, pero con los que estaban en función, ¿por qué habían dejado de liderar? Y hicimos algunas preguntas. Entonces algunos decían que se habían mudado, respondían los supervisores, y entonces ya no estaban en San Salvador, que es la capital de mi país. Otros que estaban todavía enfermos, algún tipo de enfermedad, quizás psicológica, con temores a causa de la pandemia o con efectos mismos, convalecientes, luego de haber sido contagiados y tener la enfermedad. Pocos murieron y otros decían que no tenían tiempo. Yo hice la pregunta que si por la doctrina de la iglesia, fue mínimo que argumentaban que no les parecía la forma en que la iglesia se enrumbaba, en respuesta social también, porque tenemos ese compromiso. Pero la mayor cantidad de personas dijo que no tenían tiempo, y esa era la razón. Entonces, ¿usted qué ha escuchado? ¿O cuál es su argumento que pudiera ser válido? A ver, ¿qué usted dice? Si tuviese que responder al micrófono, no por obligación, ¿qué diría? ¿Cuál es la razón que otros dicen de por qué no? ¿O por qué han abandonado? ¿Que la tiene en mente la respuesta? A ver. Mi experiencia hace unos años, muchos años, que voy a dejar de liderar porque quería darle tiempo a mi hijo y porque quería estudiar. Al final no hice ninguna de las dos cosas. Pero sí les dio tiempo a sus hijos. No. O sea, no como, ¿Usted lo pensaba? no como yo lo pensaba. Bueno, hay decisiones complicadas. La familia es prioridad y otras cosas.
Ser líder no significa serlo para siempre, pero usted ya era lideresa. Sí, estaba pensando en tener un tiempo fuera. Sí, pero aquellos que nunca han tomado liderazgo celular, ¿cuál sería la argumentación? O quizá usted ha escuchado. Bueno, perdón, tiene otras prioridades. Sí. Bien. Vamos a seguir porque si no el tiempo no nos va a dar. Y yo estoy tratando esta noche de tener 3 temas, pero no sé si es posible. Tampoco vamos a salir a la hora de ayer. ¿Está contento? Seguimos. La encuesta, ya la lanzaron. A ver, la encuesta. Gracias. Se hizo con 700 líderes en 8 países. Ese estudio fue interesante porque arrojó o produjo una información muy importante, muy necesaria y que en este momento pues nos ayuda. Los mismos factores en cada cultura en la encuesta. Y la pregunta que se respondía, tratando entonces de aterrizar la investigación, era acerca de qué hace y qué no hace crecer un grupo. ¿Le interesa saberlo? ¿Por qué un grupo no crece? ¿Por qué crece? Entonces, estas respuestas de 700 líderes y lideresas en 8 países arrojaron información que los mismos factores fueron que llevan a impedir el crecimiento como a propiciarlo. Entonces se preguntaba que si era la personalidad, qué tipo de personalidad se requiere para multiplicar una célula. Porque hay quienes piensan, yo líder, no soy la persona, no creo, Dios está equivocando. ¿Será? Se puede equivocar la muerte, pero Dios, no tengo la personalidad, entonces no acepto, no voy a tener éxito. Y si alguien ya está en funciones, podría pensar, creo que el inconveniente para que la célula avance, se multiplique, soy yo. Y casi quieren hacer operación Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces, la personalidad, ¿qué tipo se necesita? Bueno, los líderes celulares potenciales que se consideran a sí mismos introvertidos, muchas veces dicen que les falta cualidades necesarias para multiplicar una célula saludable. Tienen un concepto que es equivocado de lo que es ser líder. Y se piensa que entonces se necesita una personalidad carismática, impactante, casi una imagen hollywoodense para poder lograr mover a la gente, desarrollar la célula y hacer que se multiplique. Pero dicen, yo soy introvertido, no creo. En primer lugar, no creo poder ser líder y por eso no acepto. Entonces esa luz está bajo la mesa. Cuando Jesús dijo que la luz no se enciende para que esté allí, sino para que ilumine. Y tú eres luz. Y Dios quiere que brilles intensamente, y esa intensidad de brillo no tiene nada que ver con tu personalidad. Más bien depende de que Jesucristo vive en nuestra vida. Y tenemos al glorioso Espíritu Santo en nosotros, y Él es nuestra morada gloriosa. Amén. Entonces se estaba descalificando, se descalifican aquellos que dicen, soy introvertido. Casi, bueno, ¿y a quién no le dominan los nervios? No es así.
con respecto a la personalidad. La encuesta muestra que tanto personas extrovertidas, de un temperamento sanguíneo, son el alma de la fiesta, o colérico, son líderes por naturaleza, decimos, o esa combinación de sanguíneo colérico. También los introvertidos, los de temperamento flemático, melancólico, no importa, la encuesta dio información de que tanto extrovertidos e introvertidos, ambos, sin importar la personalidad, multiplican grupos celulares con éxito. ¿Qué le parece? ¿Qué clase de personalidad tienes tú? ¿Eres extrovertido? Bueno, multiplica con éxito. Llevas la de ganar, porque Dios usa tu personalidad. ¿Eres introvertido? Bueno, multiplica con éxito. Llevas las de ganar, porque somos instrumentos en las manos de Dios y el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Él usa instrumentos débiles. Amén. Entonces no te excuses, no digas yo no puedo ser líder. Y te están rogando y Dios te ruega y tú dices no. Porque el ruego de Dios llega a través de las personas, como dice Pablo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, pero decimos no. Y entonces evadimos una respuesta interesante e importante. Vamos a otro elemento, pero antes de eso, anímese, porque Dios le quiere usar tal como usted es. No necesita imitar a alguien. Somos el resultado de influencias. Nadie es original. Pero tampoco vamos a deliberadamente imitar la personalidad de otra persona creyendo que esa es la manera de tener éxito. Se recuerda de David queriendo pelear por ideas de Saúl con Goliat, usando la armadura de Saúl. No podía caminar. ¿Por qué razón? Pensamos que David era pequeño, pero hubiese sido un absurdo que Saúl pretendiera que usara su armadura si no tenía la talla. El problema es que David era un pastor, nunca aprendió a caminar con esas piezas, con una armadura. Entonces él se fue como era. Así enfrentó el desafío de los filisteos. Entonces no se trata de imitar o decir si yo fuera como el hermano o la hermana, y hasta podría ser que alguien ore, hazme como. No, eso es demasiado atrevido porque no va a ocurrir jamás. Eres único, maravillosamente único. No eres mejor ni peor, simplemente somos diferentes. Pero ánimo, porque Dios utilizará la personalidad que Él te ha dado. Eso es lo que Dios quiere hacer. Mostrar su gloria a este mundo, manifestar su poder, enviar su gran salvación a tantas vidas a través de ti. Puede dar gloria a Dios por eso. Entonces el salmo conocido 139:13, tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Maravillosa creación, ¿verdad? Y luego dice, soy una creación maravillosa. Amén. Jeremías, Dios le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí. Y eso no es únicamente con respecto a Jeremías, así es con nosotros. Y antes que nacieses te santifiqué. Él nos ha apartado
para Él, somos de Él siempre. Y no vamos a escaparnos de Él, de sus propósitos. Él nos ha apartado para su uso, se quiere valer de nosotros. Pero ¿quiénes somos? Somos instrumentos frágiles, débiles. Pero la diferencia es que nos ha tomado en sus manos. Y con respecto a Jeremías, dice: te di por profeta a las naciones. Entonces Dios te ha consagrado para una función específica, una misión que debes de estar convencido de cuál es, y eso te dará visión. La gente dice: dame visión, Dios, pero no llega la visión si primero no entendemos cuál es nuestra misión. Si sabes a qué Dios te está llamando, comprenderás qué tienes que hacer y cuál debe ser tu proyecto de vida, o qué debes de incluir en ese proyecto de vida. Entonces eso va a resolver lo que a veces algunos cristianos sufren: crisis existencial. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? Oh Señor, ven pronto. Y si no, llévame. Y si no, me despacho yo solo. Cuidado. Dios te utilizará. Ánimo. Quienes tienen el deseo fuerte de que Dios se valga de su vida, le use maravillosamente. No son unos cuantos. Lo mediático nos hace creer que son unas personas especiales los que Dios va a usar, pero Dios nos usa como somos. Somos personas comunes y corrientes. Yo un día estuve en varias ciudades de Brasil y una de ellas se llama en español Ribera Negra, Ribeirão Preto. Y entonces una noche participé y Dios estaba allí, y el desafío era a tomar liderazgo, y yo trataba de animar a las personas, y llegó un momento en que yo les dije: no tengan temor, no estamos solos para enfrentar a ese león que anda como león rugiente. Con nosotros está el león de la tribu de Judá. Y la gente estalló diciendo gloria a Dios. Y yo les decía: y ese león que es Jesucristo, el de la tribu de Judá, ruge. Y la gente estalló en emoción, y aparte de la emoción había una presencia del Espíritu Santo muy fuerte en el lugar. Fue maravilloso. Luego yo invité a quienes querían tomar liderazgo. Pasaron muchas personas, quizás unas 200 o más. Yo no podía calcular la cantidad de gente que estaba al frente, pero fue maravilloso. Y entonces cuando fuimos a cenar, yo le escuché al pastor que estaba impresionado, y gloria a Dios, pero él decía: Dios usa hombres simples. Y entonces yo pensé: bueno, me está diciendo que soy simple, que no tengo nada de gracia. Pero así es la realidad. Claro, aunque él me dijera: qué gran hombre, qué carisma, eso no es así. Entonces Dios usa personas como nosotros, cristianos comunes y corrientes, para que la gloria siempre sea de Él y no intentemos robársela. Entonces ánimo, Dios te quiere usar maravillosamente, más de lo que tú piensas. No te descartes, no digas yo no soy, y no pienses lo único que espero en la vida es que Jesucristo venga, pero se está tardando mucho y la cuenta regresiva de mi existencia está llegando a cero. Ven, Señor Jesús. No, ánimo, Dios te quiere usar. Los mejores días han llegado. Claro, desde que tenemos al Señor llegaron, pero hacemos a veces
como el hombre que no se daba cuenta que en su terreno había un tesoro. Lo había adquirido, lo había heredado y no sabía lo que había allí. Alguien lo encontró. Recuerda la parábola del tesoro oculto, y cuando lo encontró se maravilló y lo volvió a ocultar. Y entonces dijo: lo voy a adquirir, no por lo que valía la tierra. Y fue y vendió todo lo que tenía y negoció. Lo compró. Pero quien lo vendió pensó que había hecho el negocio de su vida. Y hay personas cristianas que dicen: he hecho el negocio de mi vida, ahora sí le encontré sentido a la vida, vivo para esto. Me casé maravillosamente, me gradué, encontré un buen empleo, y hay otras cosas que nos hacen creer que hemos hecho el negocio de la vida. Entonces ese hombre dijo eso, lo pensó y negoció. No sabía lo que estaba perdiendo, pero el otro sí sabía lo que estaba ganando. A veces no nos damos cuenta de ese tesoro que hay en nosotros y que brilla, porque ocurre que el ser humano es un cuadrante, tiene como un cuadrante, 4: el yo conocido, el yo desconocido o ciego, el yo oculto y el yo desconocido. Tremendo. Entonces nosotros pensamos en ese yo conocido que somos fulano de tal a secas, fulano de tal y nada más. Pero en ese yo desconocido, que es ciego a nosotros, pero que otros ven, otros están viendo el potencial que tienen, que tienes, el tesoro que brilla. Y quizás nosotros no vemos que brille, pero brilla en tu vida, brilla Cristo en tu vida y no te das cuenta. Y por eso es que te insisten: toma liderazgo, vamos, tú puedes multiplicar la célula, porque logran ver lo que nosotros no vemos. Pero es el tiempo de que nos demos cuenta lo que Dios nos ha entregado. Su gracia maravillosa nos ha enriquecido, hermanos. ¿No se convence? Bueno, la encuesta evaluaba que si los dones espirituales eran necesarios para liderar una célula o multiplicarla. Los dones del Espíritu Santo. Pero, a ver, realmente Dios usa una variedad de dones en el liderazgo. Hay quienes tienen el don de enseñanza, liderazgo nato, son quienes pueden liderar el evangelismo y motivar a las personas. Sigamos. El cuidado pastoral, la misericordia, otro. Entonces, en la encuesta, en ese estudio, ese fue el resultado. Variedad de dones en el liderazgo. Y a veces en el equipo de líderes, que no es solamente líderes, sino aquellos que están ahí cerca, como Pedro, Jacobo y Juan estaban de Jesús. Pero con respecto a los dones, a ver, sigamos. La encuesta hecha, ¿a cuántos líderes dijimos? 700 en 8 países. No muestra ninguna conexión entre dones espirituales y el éxito en multiplicar células. No se trata de que se requiere un don en particular para tener éxito como líder, o pensar que puedo serlo si tuviese determinado don espiritual. No hay conexión entre dones y éxito en lograr resultados, alcanzar meta, multiplicar célula. Los líderes exitosos de grupos pequeños o células dependen de los dones de todos, no de lo que el líder posee, porque el trabajo es de todos los miembros. No es mi célula, el líder no debe de pensar ni actuar de esa manera, sino es nuestra célula, no el singular,
sino el plural. Dios se vale entonces del equipo, de los miembros, para lograr resultados maravillosos. Entonces, Dios te ha rodeado de gente que Él quiere usar para que juntos podamos hacer su obra. Todos son importantes. No los dejes escapar. Cuando Pablo iba a Roma, sufrió un naufragio, ¿se recuerda? ¿Ha leído? ¿Hechos qué? Bueno, Hechos 26 o 27. Pero cuando estaban enfrentando esa incertidumbre, los marineros quisieron escapar. Estaban haciendo como que alargaban las cuerdas del barco que estaba a la deriva, pero querían escapar en los botes y entonces librarse, porque habían una cantidad de gente, 260 y más allí en la embarcación. Pero Pablo dijo: si estos escapan, no podremos salvarnos, aunque Dios le había dicho que nadie iba a morir. Pero mire cómo se suma la soberanía de Dios con la acción o responsabilidad humana. Pablo dijo: no pueden escapar, porque entonces no nos salvaremos. No los dejes ir. Entonces, esa verdad de que todos son necesarios es algo que debemos de procurar nosotros en la célula. No les dejen ir, incluyámosles, valorémosles, asignémosles responsabilidades para que se sientan comprometidos y no tan solo involucrados en la célula. Entonces, lo que tenemos que hacer es animarnos, porque somos únicos y Dios quiere usarnos de esa manera. No diga: soy diferente, y si yo fuera otro u otra, entonces Dios me podría usar. Anímese o animémonos por nuestra unicidad. Eres maravillosamente único, única, y Dios te ha escogido y tiene un sueño contigo, un plan maravilloso. Te quiere bendecir y que seas de mucha bendición. Te quiere usar más de lo que tú piensas. Quiere usar tus labios, tus palabras. Quiere usar tus manos, bueno, tus pies, para que llegues al lugar. Te quiere usar con su poder. Te va a respaldar. Te va a dar su palabra y vas a ver los resultados. Solo ama a las personas y a través de ese amor Dios fluirá. Pero si eres único, irrepetible, anímate. 1 Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Lo que nos hace especiales para Dios en esa unicidad es lo que Él nos ha dado. No hay tales de: con manos vacías vengo a ti, o no tengo nada que darte. Depresión profunda. ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué tienes? No digas: muy poco, nada. ¿Sabes quién es el Espíritu Santo? Y somos la morada de Él. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Es la fuerza activa de Dios? No, cuidado. ¿Es el poder de Dios? No, tampoco. ¿Qué concepto tienen del Espíritu Santo? Suena a testigos de Jehová. Fuerza activa de Dios, el poder de Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Dios? El Espíritu Santo no es menos que el Padre, ni menos que el Hijo. Ya, tema de el Dios Trino, ¿verdad? Pero si Él habita en nosotros, ¿en quiénes habita el Espíritu Santo? ¿Quiénes son la morada del Espíritu Santo? Mire, al decir esto, después dicen que danzamos, ¿verdad? Pero es maravilloso saber y tener la convicción. Y si Él vive en nosotros, lo tenemos todo. Amén.
aunque no tengamos nada. Pablo dice, como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Eso mismo somos en esa unicidad, pero lo somos porque Dios nos ha entregado, nos ha bendecido. Amén. ¿En dónde entonces quedan las excusas para no ser líder, lideresa? Bellas personas. ¿En dónde la justificación de la imposibilidad de tener éxito, de multiplicar, de poder influir en otros, discipulándoles, desarrollándoles? ¿En dónde las limitaciones? No las hay. Este maravilloso tiempo de la vida que Dios nos da, porque no sabemos hasta cuándo durará, debe ser el mejor tiempo. Estos días, estas semanas, estos meses, este año, hagamos planes maravillosos y vamos tras ellos, porque Dios te quiere usar poderosamente y tú eres la persona en esa unicidad, único pero maravillosamente especial. Bueno, se decía, los hombres son los que tienen éxito y no las mujeres, o al revés. En relación al sexo de líder, de poder a poder, ¿quién es un mejor líder? ¿El hombre como tal o la mujer como lideresa? ¿Qué piensa usted? No vaya a decir como hombre yo quisiera ser mujer, o viceversa. Ese problema ya quedó resuelto desde nuestro nacimiento. Nada que ver. Ojo, más del 70% de los líderes en la iglesia de David Cho son mujeres. Eso es verdad. Yo tuve la oportunidad de estar allí y nos hospedamos frente a la iglesia local. Y una tarde, que era la conferencia interna y también internacional, yo ya había llegado al local, pero olvidé algo en el hotel y regresé. No sé qué era lo que había olvidado. Y cuando cruzaba la línea peatonal, me encontré con un río de mujeres que no paraba. Eran las lideresas, todas iguales. Yo no sé cómo hacen para diferenciarse, pero era increíble. No había ni un hombre ahí, solo mujeres, y yo en sentido contrario. Entonces, más del 70% para aquellos que piensan que solo hombres y mujeres no, porque las mujeres son complicadas y un montón de ideas por ahí que da pena que un hombre hable así de las mujeres, y más que alguien que supuestamente se presume es espiritual. Entonces, nada que ver. La educación, absolutamente nada que ver. Aunque entre más te prepares, más conozcas, te usará el Señor. Pero también, si poco logras en tu proceso y crecimiento y logros académicos, Dios te seguirá usando. No es hasta que te titules, seas profesional, y entonces el argumento es: hasta que termine mi carrera estaré disponible. Hermano, el que no se dispone ya nunca lo hará, siempre tendrá una excusa equivocada. Los que no tienen educación formal son tan efectivos en la multiplicación, porque ese es el tema: liderar y multiplicar, tener éxito, efectivos en la multiplicación de grupos celulares, como aquellos que sí la tienen. ¿Te sigues excusando o ya te está convenciendo esta enseñanza que contiene
información importante. Entonces, ánimo. Si eres un líder de célula, anímate. Si eres hombre o mujer, con educación formal o sin ella, casado o soltero, extrovertido o introvertido, maestro o evangelista o cualquier don, tú puedes multiplicar tu grupo celular. ¿Para cuándo? Ponle fecha. No temas. Cree en Dios. Ponle en las manos de Dios. Decídete. Apasionate. Alcanza las vidas. Ama a la gente. Vive intensamente para Dios. No te consumirás. Serás como la zarza que no se consumía, porque Dios estaba allí. ¿Qué piensas? Bueno, la conclusión de este primer tema es que cualquiera puede liderar un grupo celular y multiplicarlo con éxito. ¿Lo comprendemos? Bellas personas. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por esta enseñanza que contiene verdades, que tu palabra ya nos las dice. Te pedimos que bendigas a tu iglesia, que bendigas a los líderes y lideresas en funciones, y que también puedas animar a aquellos que se han estado justificando, que han estado viéndose a sí mismos de una manera equivocada. Tú les quieres usar, Señor, porque tu gracia es mayor. Te pedimos que levantes en esta ciudad un poderoso ejército que conquiste en este último tiempo, un ejército de líderes y lideresas apasionados, Señor, por conquistar. Úsales poderosamente, usa la vida de cada líder, de cada lideresa, y que cada uno de aquellos que aún no toma la decisión pueda escuchar tu llamado, porque la mies es mucha, Señor, los obreros son pocos. Te pedimos, Padre, que envíes obreros a tu mies. Aquí está nuestra vida, Señor. Tomamos la decisión de consagrarla a ti aún más. Aquí estamos delante de ti. Te pedimos que te valgas de nosotros, Señor, instrumentos frágiles y débiles, pero en tus manos tú ejecutarás tus designios gloriosos para llevarlos a cabo. Aquí está nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, aquí está nuestra vida. Decidimos consagrarla a ti enteramente, completamente. Amén. Antes de dejar preguntas, unos ejemplos de aquellos que no, en la historia de la humanidad, no se detuvieron, porque tú también puedes. Pero ¿cuál es tu pretexto? Veamos. Se dice que Demóstenes, sigamos. Gracias. Ha sido o fue el mayor orador del mundo antiguo, fue. Pero era tartamudo. Lo que pasa es que al hablar así, de persona a persona, despacio, por supuesto, algo ocurría neurológicamente. Pero a la hora de ser un orador, donde la fuerza de la voz y el rango entonces es mayor, lo llevó a consagrarse como el mayor orador del mundo antiguo. Pero la primera vez que él intentó hacer un discurso público, se rieron y no le permitieron intentarlo. Se estaban equivocando. Pero mire la convicción que él tenía de poder hacerlo.
Ya no se diga a nosotros, si tenemos al Señor. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dijo para enfrentar diferentes situaciones, pero igual la declaración se puede aplicar a esto. Lo podemos lograr en el Señor. Julio César, el emperador, era epiléptico. No vamos a pensar que era endemoniado, porque se relaciona comúnmente la epilepsia con posesión de demonios, cuando son otras situaciones en el cerebro que pueden llevar a alguien a tener esa condición de convulsionar. ¿Cuál es tu pretexto? El gran músico Beethoven era sordo, igual Thomas Edison. Charles Dickens era cojo como Handel. Homero, el gran escritor, era ciego. Platón, gran filósofo, era jorobado. Sir Walter Scott era paralítico. ¿A quién más podríamos mencionar en la historia? Pero todos lo que tenían en común es que no se ampararon como pretextos para fracasar. Decidieron tener éxito. Entonces, de igual manera, lo que tú dices es mi piedra de tropiezo, mi talón de Aquiles, que se convierta en gradas de mejoramiento como esos hombres. Y mire, nosotros tenemos la gran ventaja de que somos cristianos, tenemos al Señor y estamos en su misión, y nuestra labor es afín a su propósito de que, como en el cielo, en la tierra, sea hecha su voluntad. Una reflexión final. A ver, ¿qué responde a esas preguntas que nos hacen reflexionar? ¿En qué área debes de fortalecerte y ser más cuidadoso y entregarte? Es decir, ser más diligente. Y quizás no hay tiempo para que usted comparta cómo pretende aplicar estas verdades que ahora hemos enseñado en esta lección entre los líderes de su célula o las personas. Bien, preguntas si las hubiera. Creo que tenemos un instante para tratar de responder antes del receso. Solo indíquelo levantando su mano y ya escucho mejor. Hace unos días estaba tan cansado que ya no me sentía funcional. A ver, ¿cuál es su pregunta, por favor? ¿Alguien? No, se están saludando. Yo me alegré porque 3 levantaron la mano. ¿Preguntas? Más aquí, siguen saludándose. Allá sí. A ver si le puedo responder, pastor. Tiene que ser hoy porque ya no hay más. ¿Qué es eso? Para poder liderar, no es hombre o es capacitado. En ese contexto, para poder encargar el liderazgo, existe otro grupo de personas que no se mencionó, como por ejemplo cuando son adolescentes o jóvenes o de pronto muy mayores. ¿Cuál es el rango para ser sabios en cada grado? Claro que existe un criterio común, ¿no? Pero de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿cuál sería el consejo? Sí, gracias por su aporte.
lo valoro y lo voy a agregar en la diapositiva. Bueno, nosotros establecemos requisitos básicos para que alguien asuma liderazgo, entre los cuales está la menor edad. Nosotros la hemos ubicado en 16 años. Y yo pienso, es particular, porque yo estoy sujeto a mi denominación, a mi iglesia, a mi pastor, pero siempre tengo una opinión que debería ser a la edad que le permita tener un documento de identidad, de poseer mayoría de edad. En nuestro caso es a los 18 años, pero allá se puede liderar a los 16. Y la edad máxima, ahí sí que hasta que sus capacidades físicas y mentales se lo permitan. No digo hasta que la muerte les separe, sino hasta que las capacidades físicas y mentales se lo permitan. Así sería. Bueno, ¿algo más? Con respecto a la iglesia del 18, dijo acerca de que hay mayor cantidad de mujeres que de hombres. O sea, ¿me podría decir que las mujeres tienen más disposición para el servicio al Señor? Bueno, la disposición debe de existir en toda persona, hombre o mujer. Pero en Corea del Sur lo que ocurre es con respecto a las células. Originalmente los hombres no quisieron aceptar liderazgo, fueron las mujeres. Con ellas se iniciaron los primeros 20 grupos o células, si no estoy mal. Entonces ha sido tendencia por la cultura. A veces la cultura pone barreras y entonces el ocuparse de una labor de liderazgo para un hombre como que no va con él es para otras actividades, en ese pensamiento cultural. Pero ya vimos que hay hombres, aunque el porcentaje de mujeres lideresas es mayor, pero responde a una situación cultural. Pero interesante también porque Dios se vale de aquellas mujeres o de las mujeres que en esa cultura y en otras también parece que no son importantes, valen menos, están invisibilizadas, están relegadas a otros oficios o otras funciones, no lo importante que es hacer la obra de Dios, pero allí el Señor está manifestando su gloria usando a personas que no son tan importantes según la cultura. Algo más para poder dar una opinión, porque yo no tengo una respuesta, doy una opinión. Si hubiera alguna otra sugerencia, observación, pregunta, queja, lamento. Bien, vamos a quedar hasta acá, hermanos. Vamos a tener el receso y luego volvemos para tratar de la posibilidad de agotar dos temas más, si no nos quedamos con el que está pendiente. Amén. Dios les bendiga. Amén. Esa no era mi voz. Gracias por convocarles para que estemos por aquí.
Bien, vamos a hablar de este tema y luego a tratar de no sé si el tiempo nos dará de abordar específicamente el tema de la oración, pero el énfasis de este momento es la diligencia. ¿Qué es diligencia? Bueno, es el adjetivo que debe calificarnos o usarse para describir a un líder. Un líder es una persona diligente. Perdón, que aquí necesito yo, para no estar girando el cuello, hacer algo. Entonces, todo líder, toda lideresa tiene esa característica. Es una persona diligente. ¿Qué piensa usted de lo que significa diligencia? ¿Cuál es su idea? A veces pensamos que diligente es una persona que persevera. ¿Y qué es sinónimo de perseverancia? Pero más bien se es perseverante si se es diligente. En la epístola a los Romanos, en el capítulo número 12, el versículo 8, dice estas palabras. El que exhorta, en la exhortación, está hablando Pablo de los dones espirituales. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Esa palabra solicitud es diligencia. El que hace misericordia con alegría. Entonces, presidir es liderar. No sé en dónde me dijeron que la palabra líder no aparece en la Biblia, pero eso no importa. Yo les he dicho que tampoco la palabra Trinidad, y nosotros creemos en un Dios que subsiste en tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esa palabra, que es un término doctrinal, pues está contenida la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Y no está en la Biblia la palabra Trinidad. Entonces, ¿por qué estarnos cuestionando que no aparece en la Biblia la palabra líder? Y piensan que, perdón, es un término que más bien va con una organización secular, que no debe de aplicarse el término o el nombre a la iglesia. Pero aquí está el que preside. Presidir es liderar. Y repito, Pablo está mencionando estos diferentes dones y la función que se espera o cómo deben de expresarse. Y entonces podríamos pensar que el liderazgo es un don, porque aquí dice el que preside, dentro de los dones espirituales. Otros exhortan, otros reparten, otros hacen misericordia, pero hay quienes presiden. Esto ha llevado a pensar que quizás no todos van a ser líderes. Nosotros creemos que debemos de ver a todos como tales, como líderes en ciernes, futuros líderes, y aprender a ver a todo cristiano como líder. Es una de nuestras enseñanzas. Pero a mí me preocupa un poco que no todos toman liderazgo, y al decir esto, las bellas personas que todavía no son líderes no deben de excusarse y decir, ya ve, yo no tengo ese don. Pero ¿y por qué se descarta? ¿Por qué dice que no? Esta mención no tiene que llevarle a decir o a pensar, a creer que usted no es un líder. Porque podría ocurrir lo del hombre del tesoro del campo, del tesoro escondido, ya lo mencioné. Pero aquí está, tiene una sustentación bíblica. El presidir, usted preside en una célula. Y el llamado es a hacerlo con solicitud o diligencia. Y eso es lo que nos interesa en este momento.
Lo otro solo lo menciono. Diligencia. Proverbios 13:4 dice que el alma del descuidado o perezoso, del indolente, nada alcanza, porque solo lo desea. Pero una cosa es desearlo, pensarlo, y otra cosa es obtenerlo. Para lograrlo, el deseo debe de llevarnos a la acción. Y por eso el proverbio dice: el alma de los diligentes será prosperada. El camino de la prosperidad, de los buenos resultados, es el camino de ser diligentes. Ahí está todo, por allí tenemos que irnos. Y no dejar las cosas para después, pensar luego, voy a ser un mejor líder, tal vez si paso esta situación o aquella, cuando llegue el mes tal, y casi como que si tuviésemos un toque de que en este mes no, en esta temporada no, en este año no, entonces nunca va a ocurrir. El camino se nos abre para poder prosperar, para poder tener éxito, y es ser diligente. No se trata de pensar, oh, voy a multiplicar, voy a ser rico, voy a hacer dinero, un sueño nada más. Bueno, la palabra que se ocupa en español para diligencia viene de lo que pronunciaríamos en nuestro idioma como espudé. Pero, ¿qué significa espudé? Como lo encontramos en la Biblia, es un movimiento rápido en interés de alguna persona o causa. No lo dejamos para luego, es ahora o nunca. Entonces, con respecto a lo que debe de ocurrir en tu célula, a el acompañamiento o discipulado de las personas, el desarrollo de futuros líderes, la evangelización que todos deben de realizar, el evangelismo relacional, la fecha o momento oportuno según las condiciones para multiplicar. Eso es algo que no hay que postergarlo, sino el interés debe de llevarnos a la acción rápidamente, desde ayer. Un ejemplo, la preparación del estudio se dice que se debe de hacer de manera adecuada y con anticipación. Yo pregunto, igual que les pregunto allá, ¿ya prepararon el estudio para este sábado, que es mañana? ¿Será que alguien se atreve a prepararlo hasta el amanecer del día sábado? Ya a esta hora, porque usted se mueve rápido, está cocinado el estudio. De tal manera que si se le diera unos minutos para que usted explicara, pudiera hacer una síntesis del estudio de mañana, porque usted no lo dejó para luego, sino rápido, después de que explicó o compartió la enseñanza anterior, usted diligentemente comenzó a preparar. Cuando recibió el bosquejo, que esa media semana, comenzó a preparar el estudio para el día de mañana. Entonces, eso es diligencia en todos los aspectos de nuestra responsabilidad como líderes. Y es algo que los supervisores deben de asesorar para ver cómo estamos, si el ritmo es el mejor. No podemos ir retrasados, quedándonos, rezagarnos. Debemos de ir a la vanguardia siempre. Eso es ser líder. Se mueve rápidamente en el interés por algo. El interés por alguien, en este caso sería desarrollar al futuro líder. En este caso sería enseñar a los hermanos a ir por aquel que faltó. ¿Quién va por él? Ya lo buscaron, ya saben por qué no llegó. Pregunta: ¿ustedes tienen respuesta de las personas que no asistieron el sábado? ¿Las razones, el por qué? Creo que sí, definitivamente. Pero si usted dice, oh, hasta ahorita me doy cuenta que saber si va a llegar, qué ocurriría, no lo sé, después lo sabré. No delegó a alguien para que lo contactara.
Creo que sí, porque eso es ser diligente. El interés por la causa y la causa que nos mueve, que nos ocupa, que no es secundaria, es la expansión del reino de Dios. Dios, voy a usar esta palabra, cree en nosotros, nos ha confiado, somos copartícipes de su evangelio. Entonces no podemos detener el ritmo del movimiento del reino de Dios que está viniendo con poder, casi como dijo Jesucristo: algunos de los que están aquí no verán muerte antes de que vean el reino de Dios venido con poder. Entonces nos interesa que avance, que impacte, que las vidas cada semana sean arrebatadas de las manos de Satanás por el Señor a través del trabajo celular. Yo les decía a los hermanos de Chimbote, hablando del evangelismo, que es un tema que no vamos a tocar aquí por el tiempo, cada día, ¿con quién comparte el evangelio? ¿Nos interesa anunciarlo, compartirlo? ¿O hay días, semanas, cuando los miembros de la célula no comparten el evangelio o no continúan en ese proceso de evangelización, que tal vez no inicia de una vez disparándoles, porque el evangelio no se dispara como balas, se siembra como semillas? Pero el interés es importante. La pasión que ustedes mencionan que debe de existir en una iglesia, en los líderes para el trabajo celular, es esto, es diligencia. Eso entonces habla de, como la Biblia dice, fervientes en el espíritu, habla del espíritu nuestro, de nuestro interior, sirviendo al Señor, en nuestra alma, fervientes, sirviendo al Señor con diligencia. No podemos estar tranquilos, sino siempre pensando en qué más podemos hacer. ¿Le parece? Es apurarse. Nosotros tenemos algunos líderes que pierden la diligencia. Y la punta del iceberg para mí es cuando ellos no entregan sus datos, no los reportan. Ya no usamos un reporte físico en papel, sino hay un programa y cada uno puede ingresar, hay un código, hay un usuario asignado, un código para poder accesar y enviar la información. Esa información debe de llegar a la iglesia a más tardar el día lunes antes de las 9 de la mañana. Porque a las 9 se imprimen las estadísticas y todo el mundo, es decir, los pastores, sabemos qué ocurrió. Pero nos encontramos con que cuando yo les digo a los pastores, ¿por qué no cuadra? ¿Por qué si dice que tiene tantos líderes células, el reporte habla de menos? Hay un subregistro. ¿Por qué? Porque hay líderes que no se apuran. Entonces no consideran que esa información es importante. No basta con que digan, ya atendí mi célula, ya estuvo. Dios lo sabe. Necesitamos saberlo también nosotros. Entonces, ahí fallamos. Porque ¿en qué momento en nuestro caso un líder debe de reportar? Al nomás terminar la célula. Y tienen el domingo para poderlo hacer. O el lunes, antes de las 9 de la mañana. Y es increíble que algunos no reportan. Entonces yo le dije a un pastor hace poco, mire hermano, hagamos algo, confísqueles esa información, porque no les pertenece. Vea de qué manera a alguien se le da y que esa persona la reporte, que dé el código, el usuario, el código, que reporte. No se quería hacer así, que otra persona maneje la información, porque no queríamos que se contaminara y que entonces se pudiese alterar, porque increíblemente puede suceder, por error o por alguna intención de
que ahí vamos bien. No se trata de tener una imagen, se trata de que las cosas sean reales, pero deben de apurarse. Ustedes reportan sus resultados, tienen un programa, lo hacen en línea, lo hacen físico. ¿A quién le reporta? ¿A su supervisor? ¿A su supervisor? ¿Y hay quejas de los supervisores de que alguien no da la información? Aunque sea, haga un avión de papel y envíela. Rapidez, eso es espudé, diligencia, en llevar a cabo algún asunto. No deje que las cosas se enfríen o no se quede, como se dice, con la papa caliente. Pásela. Rapidez. Esto es interesante. ¿Esto hace a los líderes exitosos o no? Diligencia, o lo contrario es negligencia. Y negligencia es faltar a la responsabilidad. Saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Que es pecado. ¿Por qué es pecado saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo? Porque el significado de la palabra, una de 4 significados, es errar el blanco. Entonces estamos fallándole a Dios. No estamos comportándonos como quienes debiéramos comportarnos. Responsables. Entonces rapidez en llevar a cabo algún asunto es diligencia. También significa una persona activa, industriosa, que tiene ardor, o sea, pasión, que se esfuerza, que se incomoda. Eso es diligencia. Entonces nunca, si nos acomodamos, si no somos disciplinados, vamos a lograr resultados. Hay que incomodarnos. No lo deje para después. Yo a veces veo alguna situación, yo digo, después lo voy a hacer, pero luego pienso, no, es ahora, porque luego no lo hago. En mi casa misma, si yo veo algo que está mal ubicado o han arrojado algo por ahí, lanzado, yo digo, después lo voy a levantar, pero luego pienso, no, ahora es el momento. Entonces me incomodo, y así usted. Eso es ser diligente. ¿Qué dice Pedro, segunda epístola 3, 12 al 14? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿De qué cosas? De eso que se avecina y velozmente viene. Procurad con diligencia, ahí está la palabra espudé, ser hallados en él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, ante la llegada del Señor, ante los acontecimientos escatológicos que vienen aceleradamente, debemos de procurar con ese esfuerzo, esa incomodidad, esa rapidez, eso de no postergar, sino hacerlo, que nuestra vida pueda presentarse sin mancha, irreprensible. ¿Qué hace que un cristiano sea más vulnerable al pecado? El descuido, la negligencia, el acomodarse, el no velar. Velar es ser diligente. Entonces la palabra está allí. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte delante de Dios. No es solo procurar de alguna manera, sino con un esfuerzo, con disciplina, con una incomodidad. Ser obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. En Hebreos 4, del 10 al 11, procuremos, ahí está la palabra puedes entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procurar, espudé. A veces los líderes comienzan bien, pero por alguna razón no continúan de la mejor manera. Dejan de ser diligentes. Pero la característica nuestra debe ser lo contrario, a acomodarse, a pensar no se puede, a creer lo que no es cierto, las imposibilidades.
sino esa actitud importantísima que nos debe caracterizar como guerreros de Dios. ¿Usted está peleando la batalla de Dios? ¿Usted es un soldado de Jesucristo? Pues como ya usted ha escuchado o ha leído las mejores batallas, Dios se las confía a sus mejores soldados, y tú eres esa persona, un soldado de Jesucristo, que peleamos sus batallas, que expandimos el reino. Amén. Mire un ejemplo de diligencia en este hombre, Thomas Edison. Él dijo una vez que ser genio es tan solo el 1% de inspiración. Pero la clave de él, como un genio, era que el 99% era trabajo, sudor. Entonces, eso hace la diferencia. No es que seamos poseedores de una personalidad brillante, sino que la diligencia, el trabajo, el esfuerzo es lo que debe caracterizarnos. Eso hará la diferencia, hermanos. ¿Se recuerda cómo la historia dice que no se daba por vencido en uno de sus descubrimientos o inventos que él creó, el bombillo eléctrico? Fallaba, pero no se rendía. Fallaba, pero no se rendía. Era diligente. Entonces, si tú dices, es que aquí no se puede, jamás voy a multiplicar, estos hermanos ya no creen en mí, en las células se me duermen, quedan sanos de insomnio, no te rindas. Prueba de nuevo, insiste, persiste con osadía. Contamos con la gracia de Dios, que eso hace la diferencia, pero vamos adelante. Una pregunta, ¿tú ya te imaginaste cómo vas a dar el estudio mañana? A tu mente ya vino el track de la película, un avance, o no sabes cómo te irá, o ya tú te visualizaste dominando el tema, los puntos principales. Haga eso, tenga un anticipo de lo que ocurrirá mañana. Eso es diligencia. Y entonces será maravilloso cuando llegue la hora y tú hables esa palabra de Dios, que es un privilegio que Dios te ha dado, pero con diligencia. Le recomiendo haga ese ejercicio, véase dando el estudio como se debe dar, con anticipación, y desee que llegue ese momento, que ya amanezca, que ya llegue la hora, y entonces no llegará retrasado, llegará a tiempo. Y llegar a tiempo significa llegar antes. Llegar a la hora significa llegar tarde. Y llegar tarde, estamos liquidados. Nos ganó la partida el diablo. Bueno, Proverbio 14:23 dice que en toda labor hay fruto, pero solo hablar, no se trata de confesar, de declarar por fe. Este grupo se parte. Díganlo, hermanos, en la célula, todos al unísono. Este grupo se va a multiplicar. Otra vez, este grupo se va a multiplicar. Otra vez. Ahora digan, yo voy a ser líder. Yo seré el líder. Yo seré el líder. Palabras. Entonces, la labor, la acción, si se va a multiplicar, añadamos los factores para la multiplicación. Ayer hablamos de los mitos y verdades de la multiplicación. ¿Se recuerda? Hasta imprimimos una página, los temas de ahora no están impresos, para que nos quedara allí presente y volver. ¿Quiénes leyeron esas páginas? Eran 4 enseñanzas. ¿Quiénes la leyeron? Antes de que levante la mano, aquí está el Espíritu Santo, así de que no vaya a levantarla y que no sea verdad.
¿Quiénes leyeron ya esas páginas que ayer entregamos? Bueno, se las llevaron y a saber dónde están. O sea que, perdón, con su permiso, desde ayer que nos fuimos, ¿no leen absolutamente nada? ¿Ningún contenido? ¿Algo leen? Entonces ya leyeron los. Eso es diligencia. Porque el tema de cómo multiplicar, desmitizándolo, como lo dijimos ayer, nos va a llevar a hacer planes. Entonces no se trata de confesarlo, voy a multiplicar. Y ahora sí, hermano, después de estas reuniones, ahora sí, hermano, ahora sí, démosle con todo. Yo escuchaba a los supervisores con esa frase que no me parecía. Reunía a los líderes y por ahí se decían los supervisores a los líderes: vamos, hermano, démosle con todo. Y yo me preguntaba, ¿a qué le van a dar con todo? No basta con palabras, sino la labor. Es importante, y eso es ser diligente. Bueno, por ejemplo, no es publicidad, este eslogan de Nike. Simplemente hazlo. Eso es la diligencia. Hazlo. Bueno, aquí les presento a un hermano que fue líder por más de 25 años. Tenía 90 años y era líder. Esto es para que nos inspiremos todos. Porque la verdad es que la vida más productiva comienza a los 60 años. Sí. Así es de que resucito, ya me quieren sepultar. Hay más capacidades, la experiencia de la vida, el conocimiento. Hay una serie, el manejo de las emociones, una serie de sentimientos de tal manera que uno desempaca más allá. No en el más allá, más allá, más allá, en el más acá. ¿Qué dijo Maxwell? Quizá el resultado más valioso de la educación es poder disciplinarse para hacer aquello que usted tiene que hacer al momento que debe, le guste o no. Entonces no se trata de que no voy a estudiar, no voy a hacer la tarea. Hay una demanda, hay una carga bastante fuerte de trabajo, de estudio. Pero aquel que dice, no lo voy a hacer, pues fracasa. Pero esa lección de disciplinarse para hacerlo hoy, dice Maxwell que es el resultado más valioso. La disciplina para hacer las cosas aunque no nos guste. Hay que leer aunque no nos guste, porque vamos a presentar una tarea, vamos a un parcial, vamos antes a un examen, y aunque no nos guste. Entonces, si usted no está dispuesto, va a decir, este estudio no lo logro entender. Nunca lo va a entender cualquiera, porque no se está incomodando. Bueno, ¿qué es lo que mejor funciona para usted? Creo que esto lo vamos a pasar. Aquí, los factores que nos llevan al éxito no es algo que no tenemos. Y entonces no podríamos lograrlo. No podría ser un líder que multiplique una célula. Nosotros promovemos supervisores que escalan en la estructura celular de un buen líder, pues es un candidato a ser supervisor, supervisora. Pero una de las preguntas que yo les hago es, ¿usted ha multiplicado su célula? ¿Ha generado líderes? Y algunos, bueno, tienen que ser sinceros, sin polígrafo. Y dicen, no, hermano, no he multiplicado.
no he generado líderes. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa imposibilidad? Cuando los factores que nos llevan al éxito están dentro de nuestro control, podemos lograrlo, porque no es algo que escape a nosotros y que esté a disposición de otros, recursos que otros tienen y que nosotros no. Los factores que llevan al éxito celular están dentro de nuestro control si somos diligentes, si tan solo tomamos esos recursos, aplicamos esos principios, vivimos en esas normas y nos entregamos para apasionadamente hacer la obra de Dios, podemos tener éxito en el liderazgo. Y a eso nos ha llamado Dios. Estos días hemos despegado como en un vuelo. Nadie puede lanzarse en paracaídas, porque algunos me da la impresión que ya quisieran abandonar. No, ya vamos a aterrizar en la pista del éxito, del liderazgo celular. Dios está con nosotros, hermanos, y usted lo sabe muy bien. Y esto no es un deseo de la iglesia como organización, sino está en el corazón de Dios palpitando, permítame la expresión, aceleradamente. Dios es una persona, ¿tiene emociones o no? ¿O no? Claro, así nos lo presenta la Biblia, aunque digamos es un antropomorfismo, pero Dios es así, nos creó a su semejanza. Y entonces, que palpita en el corazón de Dios, palpita en el corazón nuestro, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Una exhortación, es con el propósito de darle ánimo. Aproveche las oportunidades. No llegarán de nuevo. Aproveche la ocasión que Dios nos da en este momento, cuando tenemos vida, cuando tenemos salud, quizás no la mejor, pero tenemos salud, cuando tenemos la ocasión de servirle. Aprovechemos esta oportunidad para hacer algo histórico para Dios, algo significativo, por lo que nos recuerden y por lo que nos llamen en el cielo para galardonarnos. Es hoy el tiempo aceptable. Aprovecha esta oportunidad. Si vas a servirle como nunca antes lo has hecho a Dios de manera apasionada, si te vas a entregar convirtiéndote en una llama que se genera en tu corazón, si tu vida se apasionará para hacer grandes cosas para Dios, la oportunidad ha llegado. No la dejes ir. No te vayas de acá diciendo, estuvo bueno, pero no podemos seguir siendo el mismo. Algo tiene que ocurrir, porque la oportunidad Dios nos la da. Este año es diferente al año pasado. Tu liderazgo debe ser distinto al que has ejercido. Tu célula cambiará. Es la oportunidad para hacer algo significativo para Dios, algo histórico, que impacte a muchas vidas, que gane a tantos perdidos, que inspire a aquellos que te rodean. Es la oportunidad ahora. Dejémonos de pretextos. Bueno, la historia de los comerciantes de zapatos que fueron enviados a África y quisieron cambiar la cultura, uno de ellos no usaban zapatos, entonces uno dijo, aquí ha fracasado la compañía, nadie está interesado, y el otro dijo, hay oportunidad porque lo necesitan. ¿Cómo vemos el panorama? Vemos gigantes que dominan la ciudad, vemos que están bajo el maligno, y él a sus prisioneros jamás abrió las prisiones, dice la Biblia. Eso vemos, casos perdidos, gente desinteresada, un mundo que deambula sin sentido, en la oscuridad,
al margen de la luz de Dios, sin esperanza, derrotados, a la deriva, pero dominados bajo un poder. Eso vemos. Los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales en las regiones de maldad. Eso vemos solamente. Y decimos aquí, por lo menos estamos los hermanos reunidos, y voy a reportar que los mismos 3 seguimos acá. Cambio y fuera. Obstáculos gigantes. O vemos el poder de Dios que está con nosotros para vencerlos, para avanzar. Esto no lo digo pretendiendo una motivación humana. No, eso no sirve de nada. Más bien que creamos al Evangelio, que comprendamos lo que el reino de Dios llegando, ese ya pero todavía no del reino de Dios significa. Que nos convenzamos del interés inmenso que Dios tiene por salvar a la niñez, a la juventud, a los matrimonios, a las familias y restaurarles. Y que las personas tengan la esperanza que nosotros tenemos y vivan con la alegría que nos caracteriza. Y puedan dar gracias como nosotros damos a Dios por cada vida, porque cada día su misericordia es sobre nosotros renovada. ¿Cuál es el área específica de liderazgo celular en la que tú debes ser más diligente? ¿En qué aspecto no estás aplicando el acelerador? Diligencia. Bueno, no vamos a compartir cómo cada uno pretende aplicar las verdades de esta lección, pero resuélvase aplicarla. Y tenemos un instante para poder interiorizar ya y poder tomar una resolución. ¿Te ha hablado Dios esta noche? ¿O has oído a alguien que expuso un tema? ¿O has escuchado a Dios hablándote algo? Aunque sea algo pequeño, pero que será como la pequeña nube que le dijo el criado de Elías, había atisbado como la palma de la mano de un hombre, pero Elías la interpretó como la gran tempestad que venía. ¿Qué te ha dicho Dios? Estoy convencido y sé dónde baja y sube la corriente. Estoy convencido de que Dios nos ha hablado a todos. Vamos a orar. Toma la decisión esta noche. Apúrate. No es para después. No lo sigas pensando. No sigas anteponiendo lo propio. Busca lo de Cristo Jesús. Priorízale. Porque Él mira con compasión a una humanidad que son como ovejas perdidas, descarriadas, que no tienen pastor, no tienen esperanza, no hay. Están engañados en sus temas, en sus ideales, en sus proyectos de vida. No le llevarán a nada, a menos que Cristo llegue a sus vidas. Vamos adelante, hermanos, anímate a ejercer un liderazgo
que haga historia. Y quizá esa historia no será reconocida en esta vida, pero en el cielo será maravilloso, maravillosamente reconocido en el presente. Cuando el mundo desaprueba o ignora, el cielo aplaude. Por eso decídete. No esperes la aprobación, la felicitación de alguien, pero el cielo aplaude. Toma la decisión. Conságrate a Dios como nunca antes. Quiero invitar a los hermanos y hermanas que toman la decisión de ir por aquello que Dios nos ha dicho, que deciden retener la enseñanza, que deciden vivir más intensamente para Dios, más intensamente para Dios antes de partir. Les invito para que se pongan de pie en su lugar. Vamos a orar para cerrar esta reunión. Levante sus manos al Señor y dígale: aquí está mi vida, Dios. No es una vez más, es una ocasión diferente. Aquí está mi vida, Señor. Tómala. Quiero vivir para ti. Ayúdame. Ayúdame. Que sea hecha tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Aquí estoy. Que lo que quebranta tu corazón, quebrante mi corazón. Que aquello que palpita en tu inmenso amor también pueda palpitar. Enséñame a amar. Enséñame a hacer tu voluntad. No quiero ser igual. Aquí está mi vida, Dios. Solo tú quiero que seas el dueño de ella. La consagro completamente a ti. En tus manos me abandono. Aquí estoy, Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche y estos días atrás donde nos has congregado para seguir aprendiendo. En medio de cada enseñanza tú nos has hablado, porque tu Espíritu está en nosotros y está en este lugar, y tu voluntad tú nos revelas. Te pedimos que nos enseñes a hacer tu voluntad. Toma la vida de cada líder, de cada lideresa, de cada supervisor, de cada supervisora, de cada miembro de la célula. Tómanos para ti, Señor. Cobra tu gloria en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo. Aquí estamos, Señor. Permítenos ir en la dirección correcta, al ritmo que tú quieres que llevemos. En el nombre de Jesús, ore a Dios con sus propias palabras. Respóndale a Dios esta noche. ¿Qué tienes que decirle a Él? Estamos delante de Él. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu decisión ahora? Dísela. Esa es la oración de este momento. Tus resoluciones, tus decisiones. Aquello en lo que te comprometes con Él o te entregas a Él. Díselo por un instante nada más. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por tu iglesia en esta ciudad. Gracias, Dios, por este ministerio. Gracias, Dios, por tu pueblo congregado en este lugar. Gracias por las células diseminadas en esta gran ciudad. Gracias por el esfuerzo. Gracias por lo que tú haces, por el fruto que te glorifica y que ha estado ocurriendo. Gracias por tus planes. Gracias por hacernos copartícipes. En el nombre poderoso de Jesús.
Bendiga al Señor y dele gloria a Él. Sostenga sus palabras por un momento, bendígale, dele gracias, démosle gloria a Él. Sostenga sus palabras por un momento. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por la presencia tuya en este lugar. Gracias por la enseñanza, la motivación, la exhortación. Gracias porque tú has sido fiel con nosotros y lo seguirás siendo, Señor. Amado Padre, te entregamos una vez más nuestras vidas en un compromiso de servicio, porque no servimos a los hombres, sino al único Dios vivo y verdadero. Padre, gracias por todo. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y guárdalos también ahora que retornan a sus hogares. Gracias por tu iglesia y en este fin de semana tengamos, Señor, éxito y derrama tu bendición en cada reunión. Gracias por todo. En tus manos de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.